Hola amigos, hoy hablaremos del fenómeno que ha producido la mayor transformación de nuestras islas en toda su historia, el turismo. Empezó a finales del siglo XIX gracias a los comerciantes ingleses como Mr. James Thompson. Querida esposa, ¿por qué no vienes a pasar unas vacaciones en Canarias? ¡Qué ilusión! ¡Partiré la semana próxima! Para los primeros turistas, venir a Canarias era una auténtica aventura. ¡Ay! Bienvenida a Tenerife, querida. ¿Pero dónde vas con ese abrigo y el paraguas? Pues como estamos en invierno, pensé... Aquí no lo vas a necesitar. Mira. ¡Oh! El Valle de la Orotava es magnífico. Tiene vegetación verde incluso en invierno. Mira esa extranjera, qué indecencia. Casi lo enseña todo. Durante la primera mitad de nuestro siglo venían pocos turistas. El turismo de masas comenzó en 1955. Mis abuelos estuvieron en Canarias hace 50 años y yo, su nieta, voy a ir allí este verano de vacaciones. ¡Qué morena y guapa me voy a poner! ¡Ah! Pero si parezco un monstruo y me abrazo, ¡agua! En mi vida había visto un langostino tan gordo. ¡El salvavidas! ¡Socorro! ¡No sé nadar! ¡Agárrate a mi espalda! ¡Vamos! Me llamo Kurt y soy alemán. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo, Raquel, y soy inglesa. ¿Cenamos? ¡Ah, vale! ¡Ah! Algunas costumbres de los turistas eran muy diferentes a las nuestras. ¿Qué desean los señores? Nos gustaría cenar. ¿Nos trae la carta? ¿Cenar? Pero si solo son las 6 de la tarde. Es que en nuestros países cenamos a las 6. Y comemos a las 12. Entre nuestro horario y el de los extranjeros, como y ceno 2 veces al día. Les he traído gofio para que prueben un plato típico de Canarias. ¡Hay que tomarlo con leche! Un día cuando era niño, mi abuelo me dio un consejo: no te mueras cuando joven, si quieres llegar a viejo. Vamos, ese sabor, todo el mundo bailar. Vamos, vamos, arriba. Estoy muy bien. Yo también, Contigo. Kurt. ¡Ay! Bueno, a veces no tanto, Kurt. ¿Tú has visto, Manolo? Qué desfachatez esas extranjeras medio desnudas y enseñándolo casi todo. Déjate de tonterías, Lucía. Estos extranjeros pueden darnos mucho dinero, porque cada año vendrán más turistas y se necesitarán más hoteles aquí en las islas. Oye, Paco, te compro tu casa por 50.000 pesetas. ¿Qué me dices, eh? Eso está hecho, don Manuel. Voy a construir aquí un gran hotel para los turistas. Ay, ya me lo imagino.
Como Manolo, fueron muchos los canarios que construyeron hoteles. De año en año el turismo crecía. Esto marcha. Tengo el hotel lleno de clientes. La mayoría son alemanes y escandinavos. Aquellos los conozco. Raquel y Kurt se habían casado en Alemania y cada año venían aquí a veranear. Pero tú has visto, Manolo, en solo 3 años ganamos 20 millones con nuestro hotel. Y multiplicamos por 100 lo que nos costó. Ahora vamos a construir 2 hoteles más, Lucía. El turismo aumentó mucho, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife. Por ello se edificaron muchos hoteles. Todo esto no pasó desapercibido a los europeos. El turismo en Canarias es una mina. Sí, señores. Un gran negocio. Hay que invertir allí dinero alemán inmediatamente. Kurt, Raquel, ustedes que conocen las islas se encargarán de ello en nombre de nuestra empresa. Kurt y Raquel viajaron a Gran Canaria, ya no como turistas, sino como ejecutivos. Vamos a construir aquí en Maspalomas una gran urbanización con capital alemán. Debido al turismo, muchos canarios cambiaron de oficio. Os contrato como peones para la urbanización de Maspalomas. ¡De acuerdo! Yo también, ya estoy harto de trabajar la tierra. Pues volando a la obra. ¡Lo de volar era un decir! De albañil tienes un sueldo fijo y no te caes muerto de hambre por ahí. Como antes. Sí. Acabamos de terminar la urbanización y ya tenemos vendidos todos los edificios. Los beneficios de Maspalomas, mándelos a Alemania. El dinero iba todo a parar al extranjero. Siguiendo las consignas de su empresa, viajaron a La Palma para ver las posibilidades de la isla en 1971. Este lugar se llama Las Dos Aguas. Porque se juntan los dos ríos que nacen aquí, en la caldera de Taburiente. Qué rica está el agua del río de la izquierda. Ponte esto en las papas. ¿Qué es? Mojo picón, una salsa típica. ¡Cuidado que pica! A mí no. ¡Mi abrazo! ¿Qué pasa, Kurt? ¡No bebas del río de la derecha! ¿Dónde vas, Kurt? ¡Pobre Kurt! El agua del río de la derecha es ferruginosa y produce diarrea. Precisamente en 1971, el volcán Teneguía entró en erupción. Y nuestros amigos se acercaron a verlo. Ningún obstáculo puede privarnos la vista. ¿Qué decías? Vamos a construir un hotel aquí, en Santa Cruz de la Palma. Nuestros amigos se las prometían muy felices, pero a mediados de los años 70 aumentó el precio del petróleo a causa de la guerra entre Irak e Irán y se produjo una crisis económica internacional que también afectó a nuestras islas. Vienen pocos turistas y no tenemos dinero para terminar este hotel. ¿Creen ustedes que se hundirá la economía canaria?
no. La crisis pasó y el turismo siguió prosperando en Tenerife y Gran Canaria en los años 80. Buscando nuevos campos, Kurt y Raquel intentaron ampliar sus negocios en Lanzarote. Don César Manrique, le felicitamos por sus obras de urbanización de Lanzarote. ¿Por qué no se asocia con nosotros y construimos una gran urbanización? No, eso jamás. ¿Han visto qué maravilla? La naturaleza nos ha dado este paisaje tan impresionante. Y los hombres no tenemos derecho a destrozarlo con bloques de cemento. Un día la naturaleza se vengará. ¡Bien dicho, Ay, Manrique! bailar con camello me marea. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡El suelo arde! ¡La naturaleza se ha vengado de mí! Para Kurt y Raquel, las palabras de César Manrique no cayeron en saco roto. Ahora construimos grupos de chalets que no destrocen el paisaje y vivimos en Fuerteventura. Una isla que tiene algunas de las playas más bonitas del mundo. Nos quedaremos aquí para siempre. Claro que sí, Raquel. Bien, amigos, espero que ustedes también sepan admirar y respetar la belleza de nuestra tierra. ¡Adiós!